Hola queridos estudiantes, hoy pues vamos a dar la lectura a la Yakumama. Entonces yo tengo mi libro acá, ustedes también deben tener sus libros en mano para poder comenzar la lectura. Los que no tengan pueden seguir la lectura a través del video o por medio del audio, ¿no? Entonces, jóvenes estudiantes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a dar lectura. La Yakumama pues es una inmensa boa que se encuentra en nuestros ríos de nuestra Amazonía. Nuestros antepasados o nuestros abuelitos, bueno, mis abuelos decían que existe una gran boa debajo de Iquitos y que si saliera esta boa debajo de la tierra, si saliera pues Iquitos se hundiría. Entonces, por lo tanto, ellos decían que era la Yakumama, era una inmensa boa que en su lomo pues habitaban mujeres pues agresivas, embravecidas, coléricas, y esto hacía pues que se producieran, cuando salía la Yakumama, se producía fuertes vientos, huracanados, tempestades y lluvias que demoraban pues horas en nuestra selva. Entonces, sin más preámbulo, damos comienzo a la lectura. La Yakumama, tal como lo describen los montañeses, es un monstruo que vive bajo el agua de todos los ríos de la selva y que está siempre en acecho de las núbiles jóvenes que se bañan en las orillas. Es pues una divinidad del agua, y como Neptuno es ella quien embravece el río, produciendo las turbonadas y desencadenando las tormentas, como les había dicho anteriormente. Entonces lo comparan como el dios Neptuno, en la cual pues la causa de los oleajes, de las tempestades, de las lluvias fuertes en pleno río, es pues causa de la Yakumama cuando sale a la superficie. Cuando la Yakumama no ha conseguido raptar una virgen silvana de las orillas del río, surge a la superficie con todas las púberes criaturas, poseída de ira y de rabia, para desatar el huracán o producir la tempestad. Fácil es suponer, conociendo los atributos con que la imaginación del nativo le ha dotado, que este dios mitológico es capaz de levantar inmensas olas o sumergir toda la selva con la creciente de las aguas. Hay quien asegura que la Yakumama mide tanto como la enorme extensión de todo el río Amazonas, y que no habría fuerza capaz de dominar su cólera destructora. Sin embargo, su misma debilidad y afición de robar adolescentes constituye su propio castigo. Entonces quiere decir que la Yakumama, este texto que vamos a leer, viene a ser una leyenda en la cual pues dicen que la Yakumama puede medir toda la extensión del río Amazonas. Se imaginan, es muy largo, gigantesco, y que si su cólera sería inevitable, ¿no?, la destrucción de nuestra tierra. Entonces, vamos a dar comienzo a la lectura. Voy a bajar el texto para que ustedes puedan leer, continuar con la lectura. Ya, y voy a parar en lo siguiente para poder dar la explicación de lo que se refiere el texto. ¿Ok? Ya el sol se había escondido detrás de la arboleda. La fatigada caravana hizo el alto en la margen izquierda del río Marañón, después de atravesar la selva. Cuánto esfuerzo había costado a los caucheros transportar su producto. Era necesario levantar una choza y buscar un manchal de topas para fabricar la balsa que los llevaría río abajo hacia la capital de Loreto. Muy bien, es un grupo, ¿no? Un grupo de personas que están bajando hacia la ciudad. ¿Para qué? Para que puedan vender el producto que están transportando. Era un grupo de caucheros. Dos ciudades habían nacido al conjuro de la danza de los millones que subrayó la próspera y fecunda era del Jebe, Iquitos y Manaus.
Con la presteza característica del selvícola, unos fueron por hojas de yarina para techar el tambo, otros en busca de la madera y algunos se encargaron de traer el tamshi. Mientras tanto se acomodarían por esa noche de cualquier manera. Las mujeres acarrearon ramas secas y hundieron al suelo las estacas, armaron la tushpa. Había que preparar la merienda. Los niños ya habían sido acomodados por sus padres entre las aletas de un grueso árbol de ojé, sobre barbacoas de caña brava. Al cabo de unas horas de labor, los hombres fueron dejando sus cargas y acercándose a la rueda que hacían cabe la humeante fogata. El plátano asado y los trozos de huangana fueron posando de las manos de las mujeres que oficiaban de cocineras a las de los escuálidos trabajadores de goma. Uno de ellos lió un cigarrillo de hojas secas de cetico, el mismo que prendió con un tizón de la tushpa. El más viejo del grupo se había sentado sobre un trozo de madera a medio podrir y el resto permanecía en cuclillas, clásica manera regional de comer al pie del fogón o de lavar. Bueno, este pequeño párrafo del texto, vamos a hablar un poco, hace referencia pues a cómo en el tiempo del traslado del caucho, estas personas pues cómo pernoctaban en la noche. Entonces, cómo eran sus vivencias en la noche. Bueno, el navegar en la noche es algo peligroso y de esta manera pues ellos buscaban pues un lugar donde protegerse. Entonces, ¿dónde pasar la noche? Se debían de acomodar de lo mejor posible para que, los animales no les puedan atacar, ¿no? Entonces, cada persona cumplió una función muy específica dentro del grupo. Mientras tanto se acomodaban, otros iban a recoger material, otros las mujeres cocinaban, preparaban las meriendas. ¿Y qué comían? Comían ¿qué? Carne de la selva. Y una carne que mencionaron fue la huangana. Muy bien. La huangana es un rico animal así asadito, que se le puede comer, sabe, más o menos a veces nos hacen confundir las vendedoras con la carne del majazi y del sajino y nos dan por vendido la huangana, pero así le comemos. El que conoce no lo come, tiene su añejo, su sabor. Continuamos. En las caras macilentas había una mueca de satisfacción. Habían llegado al postrer peldaño de la cima anhelada. Todo el producto estaba con ellos y listo para ser embarcado. Con la satisfacción de la obra cumplida, también había familiar que fueron habilitadas para extraer gomas del río Marañón. Entonces ellos estaban bajando por el río Marañón. Entonces quiere decir que estas personas se habían quedado a pernoctar al costado del río Marañón. Entonces con la carga ya ahí amarradas, guardadas para su recaudo. Uno de ellos, el más joven y al parecer el jefe de la expedición, habló pausadamente, reflejando el rostro anguloso, la fatiga de la brega. No está mal la zafra, dijo. Tenemos 120 bolas de jeve fino y más de 60 sacos de cernaví, que añadiendo el jeve débil, dará como para comprar a don Julio un terrenito en Belén y construir nuestra casa para vivir pensando en la educación de los muchachos. Muy bien. Entonces ellos se van con un solo objetivo. Se van con el objetivo de vender, de extraer el caucho, el jeve, y venderlo al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? Don Julio. Entonces venderlo a don Julio para que compren un terrenito y puedan dar una seguridad, un bienestar en la educación de sus hijos. Entonces eso era la mentalidad en ese tiempo de todas las personas que trabajaban en el caucho. Entonces, pero si recordamos nosotros que la época del caucho no fue muy
muy buena. Entonces hubo mucho genocidio, muerte hacia nuestros indígenas. Entonces es una pena recordar este tipo de historia, pero nos ha llevado mucho a aprender, hemos aprendido mucho a través de las vivencias, de la historia de nuestra Amazonía. Y es una trágica historia pues dentro de la historia de Loreto. Entonces, vamos a continuar leyendo. Voy a bajar para que ustedes puedan leer la siguiente página. No creo que vuelva a trabajar de chiringuero. Es dura la lucha en estas montañas. Chiringuero. Pues el chiringuero en esa época eran denominados a las personas pues que trabajaban en la extracción del caucho. ¿Okay? Yo he de volver, dijo pensativo Chufandama, con lo que me tocará a mí a duras y penas lograré librarme de las deudas. Las estradas que hemos dejado trabadas son buenas. Chufa le respondió Leodegardo, el joven jefe del grupo. Aun cuando las hemos dejado muy sangradas, pueden rendir todavía, después de un tiempo de descanso, buena cantidad de jeve fino. Pero puedes buscar otras, añadió seguidamente. Me han contado que muy cerca del lago de Rimachi, por donde hemos mateado la última vez, hay machales vírgenes de jeve débil. Allí podrías establecerte, pero eso sí, cuidándote mucho de tropezar con los indios, de los que está infestado ese lago. Yo siempre he dicho que es peligroso acercarse a sus orillas, porque esos salvajes cuidan más el lago por el paiche que en él pescan, importándoles un comino el jeve. En fin, tú verás, todo depende de un buen arreglo que hagas con ellos, concluyó llevándose luego a la boca un pedazo de la carne asada. Lo que es yo, tampoco vuelvo a este infierno, prefiero antes la peste, sentenció el más esmirriado del grupo. Esmirriado pues es el más flaco, ¿no? El más flaco del grupo. Así discurrieron por largo rato, hasta que fueron recostándose por turnos, silenciosamente, sin interrumpir la conversación. Leodegardo bostezó sonoramente y dándose vuelta en la improvisada cama de hojas secas, se quedó dormido. La fatiga de las tareas del día los hizo descansar a todos hasta el siguiente, en el que, con febril apresuramiento, continuaron la faena de construir la balsa. ¿Correcto? Entonces, acá nos narra un poco, en esta parte, nos narra un poco sobre cómo el grupo pernoctó, cómo el grupo sobrevive esa noche, cómo el grupo pues tiene ciertas características y peculiaridades del poblador indígena de la época. Entonces, ellos llevaban un cargamento valioso que era el caucho. Continuamos la lectura. Un tarde, como a las 3, cuando todo estuvo terminado y comenzaba el embarque del jeve, se desató de repente, como sucede en la selva, un horroroso temporal. Hombres y mujeres, con inusitada presteza, buscaron en la copa de los árboles refugio para las criaturas a las que ataron a las ramas altas, y ellos mismos optaron por amarrarse a la cintura tiras de atadijo para no perecer en el intempestivo y violento huracán que venía acompañado del rebalse de las aguas. En la confusión se tropezaban los unos con los otros, no atinando a subir al árbol todo lo que tenían que salvar. La balsa estaba muy distante del campamento como para seguir embarcando sus pertrechos en ella. Ensartaron las bolas del jeve que quedaron con sogas de monte para asegurarlas en los troncos.
pues el agua comenzaba a invadir el lugar. El huracán rugía desde la distancia, y el ruido que producía las hojas del bosque y el agitado río era como si un diluvio se avecinara a gran velocidad sobre ellos. El último en subir a una de las ramas fue Leodegardo. Cuando ya el viento sacaba de cuajo los árboles secos, rompiéndolos en mis astillas al precipitarse sobre los otros, corpulentos y macizos troncos verdes, el furioso viento lo arrollaba todo a su paso. Espesas nubes negras apagaron la luz del día y el enorme castaño que los cobijaba mecía su copa como si fuera a tumbarse también. Las olas, enfurecidas alrededor de él, arrastraban todo lo que encontraban hacia la corriente ensordecedora del imponente río, que se convirtió en un mar turbulento. Palos, animales, malezas, todo corría formando palizadas y remolinos. Era el Yacumama que se había embravecido, y aquella tarde, agazapados en las ramas del castaño, lo vieron aparecer en la superficie de las aguas. La enorme cabeza del monstruo echaba chispas sanguinolentas por los ojos. Sus barbas, como tentáculos, sacudían las ondas formando abundante espuma. Poco a poco fue apareciendo su serpentario cuerpo, tachonado de escamas escarlatas y azules hasta descubrir su lomo, llevando a horcajadas una centena de bellísimas indiecitas desnudas, ataviadas solo por largos collares de hojas y semillas multicolores. Con un brazo se hacían a las fuertes barbas y aletas del monstruo, mientras que con el otro sacudían lianas acuáticas como si fustigasen a la enfurecida bestia. Muy bien, jóvenes estudiantes. Este capítulo pues nos está hablando de la aparición de la Yacumama. Describe pues que en su lomo habían bellas jovencitas pues que con una mano se aferraban hacia las barbas de la Yacumama y con la otra pues sacudían las aguas con un látigo. Entonces, jóvenes estudiantes, ustedes van a continuar la lectura de este texto, entonces para que ustedes puedan elaborar su propio resumen. Lo que ustedes van a hacer a continuación pues es terminar la lectura, mientras yo voy bajando poco a poco para que ustedes puedan leer la siguiente página. Entonces vamos a ir haciendo un resumen de lo que hemos leído. Entonces habla de un grupo de personas, caucheros, que venían pues río abajo hacia la ciudad. ¿Para qué? Para poder vender ese producto, que era el caucho. Entonces pasan la noche, pero al día siguiente comienza una enorme lluvia. Todos se habían aferrado hacia los árboles, pero la carga no estaba amarrada. Entonces quiere decir que un indígena se bota a las aguas del río Marañón para poder pues capturar o agarrar, asegurar la carga. Entonces, pero se dan cuenta de que había una enorme boa que se llamaba Yacumama, que pues en su lomo habían visto hermosas jovencitas que se aferraban a ella, y ellas pues con su látigo enfurecían más a la bestia pues para que ella produzca pues inmensas olas en las aguas del río. Entonces, jóvenes, ustedes van a tener que leer la lectura y van a tener que responder la siguiente actividad. Entonces, tenemos la siguiente actividad. Nosotros tenemos la siguiente actividad para que ustedes puedan realizar. Bueno, la actividad que ustedes van a tener que realizar es la siguiente. Ustedes van a tener que investigar el texto que hemos leído, si es un cuento, una leyenda, un mito o una novela. ¿Ok? Esa es la primera actividad.
La segunda actividad es pues que a quienes le llamaban los chiringueros, ¿ok? La tercera actividad que ustedes van a tener que hacer es responder dónde se desarrolla la obra, en este caso el texto, dónde se desarrollan las escenas, los hechos, ¿no? La cuarta es extraer las palabras que desconocen y elaborar oraciones con ellas. No importa la cantidad que ustedes puedan desconocer dentro del texto, las palabras que puedan desconocer dentro del texto, ustedes lo buscan su significado. La cuarta y última pues es la que ustedes van a tener que realizar un resumen del texto, ¿ok? Entonces, guiándose del video, ustedes van a tener que realizar un resumen del texto, ¿ok? Entonces, chicos, voy a tratar de poner el archivo, el documento, en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y puedan hacer su resumen respectivo. Muy bien, nos vemos, chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima, jóvenes, estudiantes